Las presentaciones de libros en la capital veracruzana son constantes, muy frecuentes, pero la presentación de un libro como el que vamos a hablar hoy aquí en 30 minutos, le aseguro que no tiene nada de común. Por eso le invito a que me acompañe a platicar con dos mujeres que tienen mucho, mucho que decir al respecto. Así es que comenzamos, estamos en 30 minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 30 minutos. Hoy tengo un montón de preguntas. Bueno, yo siempre tengo un montón de preguntas. No sé por qué nací tan preguntona. Pero finalmente, pues he vivido de esto y me da un enorme placer poder interactuar con la gente y poder enterarme de cosas que si no fuera a través de las preguntas difícilmente sabría. Por eso es que yo le doy la bienvenida en esta ocasión a dos mujeres que nos traen una invitación que creo que vale la pena escuchar con mucha atención porque tienen mucho que decir. Me estoy refiriendo particularmente a Melissa Cabrapán. ¿Cómo estás, Melissa? Bien, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Y también le doy la bienvenida a Luz Jiménez del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Hola. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias por venir. Y bueno, platicar un poco de la presentación de un libro que creo que es un mundo de trabajo, pero además un mundo aparte, encerrado en estas páginas. Estamos hablando de género, sexualidades y mercados sexuales en sitios extractivos de América Latina. Cuando leí el título dije, ¡ah! ¿Qué fue? Abarca muchísimos temas, Melissa. Cuéntame un poco cómo se les ocurre primero hacer esta compilación y qué hay detrás de estas páginas. Bueno, como bien decís, parece que es un mundo aparte, ¿no? Pero cuando nos encontramos quienes trabajamos en estos temas en distintos sitios extractivos de Latinoamérica, eso quiere decir donde se extraen los recursos de la naturaleza para su comercialización y cómo eso genera economías diversas, pero que a la vez generan prácticas sexuales, prácticas afectivas, prácticas económicas o todas esas prácticas justamente mezcladas. Entonces, este libro reúne 11 investigaciones, de las cuales quienes las coordinamos, Susan Hoffman y yo, también están nuestras investigaciones, y son estudios etnográficos y de campo. O sea, eso significa que todas estas investigaciones suceden en terreno. O sea, tienen la cercanía de la gente, tanto de los trabajadores, de las minas, de las represas hidroeléctricas, de las petroleras, como las mujeres que también participan de algún modo en ese vínculo con las economías mayores. Entonces, como no somos tantas las que de repente tenemos perspectivas como las que propone este libro, y nos encontramos, y de la mano de Susan dijimos, vamos a reunirlas para que se evidencie y traer un poco también a lo conocido, ¿no? Sacarlo de ahí, de esto, de lo que no se habla, para ponerlo sobre la mesa y ponernos a discutir desde una perspectiva crítica, digamos, también lo enmarcamos desde la antropología feminista o desde los estudios de género. Es fundamental también reposicionar el libro desde ahí. O sea, son discusiones que se dan en este marco de discusiones actuales, ¿no? Bajo políticas neoliberales, bajo también prestarle atención a estos temas de género y cómo son las relaciones en estos contextos. Entonces, viene, digamos, también a politizar y a cuestionar un montón de dimensiones que ocurren en todos los contextos y de los cuales el contexto veracruzano no está fuera. Sí, claro. Estamos hablando de una compilación. ¿Desde qué lugares? ¿Toda América Latina? Sí, en realidad participan varios países. Tenemos investigaciones en Venezuela, en Perú, en Ecuador, Brasil, Bolivia y Argentina. Sin embargo, lo edita México. Porque cuando lo propusimos al Centro de Estudios de Género de la UNAM,
bueno, les súper interesó la propuesta, pese a que no involucraba investigaciones de México. Pero que también desde un lugar de, bueno, es una discusión que tiene que darse acá también. Entonces, desde ahí creo que bueno, fue el interés y de hecho se editó acá y lo presentamos en el Centro Cultural Elena Garro en la Ciudad de México hace un mes aproximadamente y ahora aprovechamos el estar acá también para hacerlo. ¿Qué dirías que es lo más medular de este texto? Creo que pasa por articular estas dimensiones que a veces se abordan, se estudian, se conversan, pero por separado, ¿no? Hablamos del género, hablamos del papel que tienen las mujeres en la relación con los hombres, se habla un poco menos quizás de las sexualidades, ¿no? De orientaciones, de prácticas, pero articularlo con qué pasa en esos sitios, en esas economías, creo que es lo principal. Y no desde estos discursos que suelen aparecer donde las mujeres son víctimas, donde son los hombres los malos, ¿no? Por esos contextos tan masculinizados, donde es pura peligrosidad, donde es pura explotación. Si bien hay algo de eso acá, la idea y nuestra propuesta central es discutir con que también pueden suceder otras experiencias. ¿Y qué están haciendo las mujeres? Que son ¿no? menos malas y que incluso permiten movilidad para las mujeres, permiten ciertos espacios de conquista para las mujeres, migraciones, digamos, un montón de temas que sí muestran un poco lo que sí se puede hacer. Muy bien. ¿Cuándo y dónde? Luz. Bueno, la cita es el próximo viernes en CAUS, que es este foro cultural que está en Morelos 1, esquina Barragán. Que por cierto está siendo muy exitoso. Sí, tiene, además que abre las puertas, también el objetivo de este centro, nos comentaba su dueño, es también contribuir a restituir ese tejido social jalapeño cultural. Entonces Claro. está haciendo un gran trabajo en música, en otro tipo de presentaciones de libros, reuniones con expertas y expertos. Entonces creo que es un buen foro para presentar el libro. Va a ser el viernes, el próximo viernes 18 a las 18 horas. Ajá, ¿quiénes participan? ¿Quiénes presentan? Vamos a estar, bueno, va a estar Melissa como la autora, coordinadora del libro. Voy a estar yo, que yo formo parte del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Va a estar otra activista, que es Alejandra Parás, y va a estar una investigadora también del CIESAS, aquí del CIESAS Golfo, que es Natalia de Marilis. Cada una, desde sus respectivos campos, vamos a hacer un comentario sobre el libro y bueno, les hacemos la invitación porque creo que es el contexto veracruzano, como bien lo decía Melissa, también tiene estas industrias extractivistas como minería, que también se está explorando en esta zona cerca de Laguna Verde. También tiene economías que están totalmente fundamentadas en el petróleo. Entonces, un poco también podríamos hacer ese análisis o ese intento de llevar al contexto veracruzano qué está pasando es a partir de estas economías en esos contextos, ¿no? O sea, cómo están participando las mujeres, cómo están también transformándose la forma como se relacionan mujeres y hombres o entre mismas mujeres en los contextos petroleros, en los contextos donde está habiendo exploración para la minería. Entonces, también es importante que dentro del contexto veracruzano empecemos a dar también esas discusiones y por eso quisimos invitar a Melissa a que presentara el libro acá en Jalapa. Claro. Yo me acuerdo de hace años que había un discurso de, por ejemplo, las zonas petroleras, Coatzacoalcos, toda esa zona de Nanchital, del sur del estado de Veracruz, que siempre se pensaba en que eran lugares donde iban ingenieros que trabajaban y obreros que trabajaban en Pemex, y siempre remitía ese pensamiento de las abuelitas, mamás de entonces, a que había mucha prostitución. ¿Por qué? Pues porque había muchos hombres solos, ¿no? Había un mercado ahí de sexual. Y todo esto se me viene a la mente ahora con este libro precisamente. Totalmente. Bueno, de hecho, digamos, yo me enfoco en zonas petroleras en la Patagonia, ¿no? O sea, es de extracción de campo. Pero tengo una experiencia en Ciudad del Carmen, en Campeche, claro, una experiencia de investigación, digamos que es esta ciudad donde se sube a las plataformas petroleras. Entonces, cuando yo identifiqué que era un lugar interesante para ver este cruce, porque había una presencia muy alta de prostitución y es el principal, digamos, centro, por lo menos para acceder a las plataformas,
decidir, ¿no? Hace ya como 4 años. Y entonces me encontré con eso, o sea, me encontré sí con una presencia altísima de hombres, pero también con ciertas disponibilidades que se van dando a partir de ese trabajo. Entonces, digamos, no pasa por justificar o celebrar o defender, ese no es, digamos, nuestro trabajo, esas prácticas de los hombres, ¿no? Pero sí ver cómo están siendo modeladas por fenómenos mayores, que incluso no es que no las puedan controlar, ¿no? Pero los tiempos muertos, el dinero, digamos, que se gana, sí, que ganan bien, la casi todos. familia que está alejada Ajá. o la familia que está cerca, o cómo aparece la justificación de estos consumos por ese estrés, por la peligrosidad de estar en la plataforma, por ese trabajo pesado. O sea, aparecen distintas justificaciones que también ahí nosotros decimos, bueno, desde la antropología también nos interesa llegar a esos hombres, ¿no? Y a ver cuáles son los significados que tienen sobre sus propias prácticas. Aunque se distancien de que consumen prostitución, de que pagan, ¿no? Nunca se explicita eso directamente. Siempre es, ay, no, estaba acá por casualidad, casi, ¿no? Los hombres que están en los table dance, por ejemplo. Sí. Entonces, totalmente, o sea, lo que mencionás de la presencia y de la industria petrolera suele ser muy claro ese cruce. El papel de la mujer en estos ambientes, como ustedes les llaman, sitios extractivos, ¿es más activa que pasiva? Pues es un poco también la intención de hacer investigación de campo, porque a veces hay muchos mitos alrededor de qué pasa ahí, ¿no? Y solamente las personas que lo están viviendo concretamente en los contextos muy particulares podrían dar cuenta de cómo son esas dinámicas, ¿no? O sea, puede haber dentro del libro hay investigaciones que muestran un papel muy activo de las mujeres cada vez más, ¿no? Contra este mito de que son solamente las amas de casa o las que se quedan cuidando a los niños o a las niñas, y cada vez tienen un papel mucho más activo también en términos de la migración, de que son lugares donde hay mucha circulación de capital, sí, no solamente para los hombres, sino también para las mujeres. Entonces, las mujeres encuentran en estos contextos oportunidades también frente a la precariedad cada vez mayor que existe, de moverse y también poder obtener, aunque no directamente de la actividad extractivista, pero sí en esta economía que hay alrededor. Entonces, esta imagen de la mujer pasiva dentro de estos contextos también se ha ido modificando, además de que hay otros contextos como Ecuador, como Perú, como no sé si Brasil también está en esta misma situación, en donde las mujeres ya están participando de las actividades extractivas, ¿no? O sea, más activamente, ya no son solo petroleros, ya no son solo mineros, sino que está habiendo otras formas también de obtener recursos o ganancias de recursos naturales donde las mujeres también están participando. Entonces, un poco las investigaciones tienen ese objetivo, ampliar la discusión y el horizonte para conocer más qué está pasando en estos contextos, porque es importante decir que el papel de la academia también es abrir discusiones, ¿no? Y es muy difícil de pronto obtener conocimientos de contextos como estos porque cuesta trabajo, incluso en términos de seguridad, en términos de que cómo una mujer va a ir a hacer investigación de campo en lugares tan masculinizados, pero se requiere ir al campo, hablar con las personas, hablar con las mujeres, hablar con los mismos hombres y abrir la discusión de qué está pasando ahí. Claro. En tu caso particular, Melissa, tú te ponen, o por lo menos esa es la información que tengo, como compiladora. Y hablabas tú de que ustedes convocaron a un grupo de mujeres que habían hecho investigación. Pero tú personalmente hiciste alguna investigación de campo. Sí, totalmente. O sea, acá forma parte uno de los capítulos, porque el libro se divide en dos. La primera aborda todos temas de, digamos, de género, del papel de las mujeres, de los hombres. La segunda, mercados sexuales. Así. Tal digamos. cual. Y ahí, en esa parte, comienza mi capítulo. Que yo lo que propongo, mirando este campo, este cruce de temas en la Patagonia Argentina, en Nor Patagonia. ¿De dónde eres tú? Claro. ¿De qué lugar? Yo soy de Bariloche. ¡Ay, qué bonito! Sí, muy hermoso. Ajá. Pero el trabajo de campo lo hago en la zona petrolera, que es como a 8 horas de mi ciudad, más o menos en auto. Entonces, a partir de yo investigar, en mi investigación doctoral, ese campo, llegó a ver cómo es el escenario y cómo son las economías sexoafectivas. O sea, me gusta más y me está gustando desde hace un tiempo, digamos, hablar más de economías sexoafectivas que de mercados sexuales.
porque son como estos marcos donde las personas, o sea, marcos simbólicos, marcos de significado e incluso que incluyen prácticas a partir de las cuales las personas orientan lo que hacen, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿Escuchaste la entrevista del restaurante Sí, Bonilla? sí. Es un poco esto. Claro, o sea, a mí me llamó la atención o me gustó, porque siempre me gusta cuando aparece el afecto, ¿no? O esos vínculos, porque habla de que la gente, o sea, nos estamos vinculando todo el tiempo, Sí, ¿no? claro. O sea, vinculando sexoafectivamente todo el tiempo, más o menos con distintos componentes, pero también económicamente, Sí. ¿no? Ella, bueno, no entendí si fue en un contexto como comercial o del mismo restaurante donde se conocieron, pero en este caso de los mercados sexuales en zonas extractivas está totalmente atravesado por la economía. Entonces, si bien, por ejemplo, las mujeres de la noche, como se llaman en mi contexto, las mujeres que ejercieron la prostitución o participaron de alguna manera en ese mercado sexual, si ellas se involucran con un petrolero, ¿no? Como pareja, como amante, como esposa, digamos, se salen. Entonces yo después de ese paso por la prostitución veo qué pasa en la vida cotidiana. ¿Y qué pasa? Se mezcla todo. O sea, aparecen todas esas imágenes, todo ese pasado, toda esa negociación que se hacía antes, ¿no? Entre lo económico y lo afectivo y lo sexual, como que prevalece, pero transformado, porque ya tiene forma de familia, porque ya tiene forma de la señora de su casa, Sí, claro. ¿no? Pero entonces se genera una mezcla bien interesante y bien compleja. O sea, no para decir es blanco o negro, sino que se extienden y por eso hablar de economías sexoafectivas, porque ya no se estaría hablando de prostitución en ese caso. No, porque Tomaron otra forma. Exactamente, se transformaron. Exacto. Entonces, bueno, todo lo que eso implica, ¿no? Cómo se sostienen los estigmas, cómo esas relaciones pueden ser violentas o no por la dependencia económica o, digamos, o todo lo que se disputa ahí. Entonces, la verdad que es como un mundo, es un micromundo. Oye, y pareciera un tema verdaderamente complicado, pero es lo que se vive de a diario, ¿no? Sobre todo en ciertas zonas. Claro. Bueno, a ver, vámonos de lleno a la presentación. Entonces, repetimos el día. El viernes. Viernes 18 de octubre a las 18 horas en Caús, que está en Morelos número 1, esquina Barragán, aquí en el centro de Jalapa. Vamos a hacer la presentación en forma de conversatorio también para que la gente no se sienta abrumada con tanta información, también a partir de preguntas que Melissa nos va a compartir a las que vamos a hacer la presentación. Y bueno, queremos invitar para que también haya un diálogo con las personas que vayan, ¿no? Los asistentes. Exacto. Tú que seguramente ya leíste el libro, porque pues lo vas a presentar, uno tiene que estar muy empapado para hacer este papel. ¿Cuál es el valor que le ves a esto? Bueno, ¿qué aportación? Vale la pena también mencionar que Melissa y yo formamos parte de un grupo de investigación, es el Grupo Latinoamericano de Análisis y Acción sobre Mercados Sexuales, que es un grupo que conformamos distintas investigadoras de América Latina, hay argentinas, hay colombianas, mexicanas, que decidimos involucrarnos en el análisis de estos temas y creemos dentro de este grupo que se llama GlamSex, creemos importante también mostrar a la gente, no solamente a la gente dentro de la academia, que de pronto los espacios académicos se vuelven burbujas, en donde el conocimiento se queda ahí en los libros o en los artículos, exacto, y no sale y no es devuelto a la población. Lo que nosotros queremos también es mostrar la diversidad de dinámicas que hay en juego dentro de estos mercados sexuales, o como Melissa lo está retomando ya y que estamos virando hacia ese concepto que es economías sexoafectivas, ¿no? O sea, de pronto quitar también este estigma de que dentro de los mercados sexuales todo es violencia contra las mujeres o todo está mal y no vemos cuáles son las dinámicas realmente que están pasando, cuáles son los derechos de las mujeres que no se están protegiendo ahí, qué podemos hacer para que quienes quieren salirse se salgan de estos contextos. Entonces es también un poco acercar esto al público en general y obviamente también a los actores políticos involucrados en estos temas, que hacen políticas públicas, que hacen leyes, para que también el conocimiento llegue de alguna manera y tenga un impacto positivo en las personas que lo están viviendo, ¿no? Claro, pero son temas que como que, pues yo los políticos, yo creo que yo nunca he escuchado hablar de esto.
No. ¿O sí? Bueno, es que depende, ¿no? Porque hoy en día también tienen que tener mucho cuidado de hablar de estas cosas, ¿no? Porque lo primero es asesorarse. O sea, es justamente que estas investigaciones, siempre pensamos, bueno, ¿cómo esto puede tener intervención? Más allá de que parten de investigaciones académicas, que las debatimos en un mundo académico, ¿qué impacto pueden tener? O sea, o en base a toda la diversidad de lo que sucede, a los matices, cómo se pueden generar políticas públicas, cómo hablar de estos temas, qué combatir o qué sostener o qué proteger. O sea, eso realmente es todo hay que tender puentes, ¿no? Entre esta investigación, este tipo de investigaciones y la política pública, ¿no? Porque digamos que un gobernante, un político o política tendría que tener lecturas finas de estos contextos a la hora de, por lo menos, hacer políticas que tengan que ver con estos temas, ¿no? Sí, claro que sí. Oye, ¿cuántas recopilaron ustedes información, como ya dijiste, estudios profundos de varias mujeres? ¿Cuántas mencionaste? Son 11 investigaciones 11 en total de investigaciones. toda Latinoamérica. Incluida la tuya. Incluida la mía, totalmente. Oye, pues falta la de México. Claro, de hecho es un poco el proyecto también. Melissa está aquí también para conocer el contexto en Veracruz. Y dentro del Centro de Estudios de Género creemos que es necesario hacer estos vínculos también con otras académicas de América Latina para ver qué está pasando también acá, ¿no? Porque en Veracruz también tenemos estos contextos petroleros, en Coatzacoalcos, Sí, Minatitlán, Poza Rica, pero también toda la exploración minera que está habiendo, que también está produciendo una economía en esta exploración que está habiendo cerca de Laguna Verde, también de si se abren o no minas. Caballo Blanco, ¿no? Sí, es Actopan y Alto Lucero en esta zona. Entonces, claro que queremos hacer también ya en Veracruz qué está pasando ahí, ¿no? Claro, el contexto mexicano y el contexto veracruzano tiene sus particularidades también, que a diferencia de otros contextos como Argentina, como Ecuador, Brasil, que no tienen también esta parte de la inseguridad, tal vez, ¿no? Todo lo que implica crimen organizado, que aquí sí. También es una categoría que nosotras, las mexicanas, tenemos que meter y que involucrar en los análisis que hagamos en estos contextos, ¿no? Sí, claro. Seguramente tienen, todos estos países tienen similitudes en estos temas, pero también grandes diferencias. Y desgraciadamente la de México es justamente crimen organizado y violencia, ¿no? Que agrava las cosas de una manera muy significativa. Totalmente, le da otro matiz, saber cómo están las dinámicas de género en esos contextos, qué pasa con las mujeres, qué pasa con los hombres, qué pasa con los jóvenes, ¿no? Todo eso son análisis que estamos por dar, ¿no? Claro. Que queremos también impulsar, y es también la intención de que Melissa participe también en la presentación del libro y abrir estas discusiones acá en Veracruz. Claro. Melissa, ¿tienes ya un tiempo en México? De este segundo viaje, unos 8 meses. Ah, ya bastante. Sí. ¿Te gusta? Sí, muchísimo. Qué Como bueno. digo, un pedacito de mi corazón está acá. Ah, eso me parece muy bien. ¿Como un mexicano? No. Ah, todavía. O sea, conmigo misma. Conmigo misma en el contexto mexicano. Y mejor así. Me parece muy bien. Pues yo les quiero agradecer mucho, Gracias. chicas, Muchas gracias. el haber venido, el habernos hablado de estos temas profundos, interesantes, de los cuales que tendrían que estar como en discusiones más públicas, ¿no? Que se deberían de conocer en general, porque finalmente las mujeres somos la mitad del mundo. Así es. Y tendría que estar sobre la mesa. Pero qué bueno que hay Totalmente. personas como ustedes que se dedican precisamente a ponerlo sobre la mesa. Sí. Así es que un placer platicar con ustedes. Muchas Recordando gracias. siempre que si a usted le interesa el tema, vaya, dése una vueltecita. Causa es un lugar que está en la calle de Morelos. Está dando mucho que decir. Hay propuestas súper interesantes, generalmente alrededor del arte, Sí. de la cultura. Sí. Pero hay musiquita también popular, en fin. Es un lugar que vale la pena conocer. Así Y particularmente, viernes. Viernes 18 a las 18 horas, ahí esperamos a todas las personas que quieran ir.
Seguramente van a tener un vasto público. Y yo te quiero agradecer mucho, Melissa, el haber venido, también a ti, Luz, y haber aguantado el frío del estudio. Muchas gracias. Bueno, tú no tienes tanto problema, tú convives yo creo que con los pingüinos, ¿no? La tengo un poco lejos, pero casi. ¿A cuánto están los pingüinos de donde tú...? No, y está como a por lo menos unas 10 horas. 10 horas. Sí, porque la Patagonia es muy extensa. Sí, claro. Sí. Además, pero- un frío a todo dar. Sí, totalmente. Así es que ella ni lo sintió. No. Tú y yo sí, prácticamente Bueno, congeladas. congelados. Que les vaya muy bien, Bueno, chicas. muchas Mucho gracias. éxito Muchas y gracias. gracias por venir. Y Gracias. bueno, a usted, como siempre, yo le agradezco mucho que me haya regalado un ratito de su tiempo. Y como siempre, lo espero en la próxima.